Bueno, es una pregunta muy profunda porque hay muchos tipos de música, de expresión musical en el siglo XXI. Es decir, yo creo que si hay una cosa, si hay un consenso en cierta forma al que estamos llegando en cuanto a estética musical, bueno, si se puede hablar de consenso porque consenso es una palabra al menos en el arte que desde hace mucho tiempo es muy difícil de utilizar, pero si podemos hablar de un ambiente general de la creación musical, al menos erudita, o sea, no estoy hablando ni de la música popular, ni de la música, por ejemplo, incidental para cine, para documentales, que son músicas que han continuado de manera totalmente sin solución de continuidad con la tradición antigua, con la tradición tonal, la tradición formal del pasado. En el caso de la música erudita, yo creo que se está llegando a un punto muy interesante que es poder tener todo el acervo estético, técnico y la construcción de toda la música, de la historia de la música de los últimos siglos, es decir, la estética del Renacimiento, del Barroco, del Clasicismo, del Romanticismo, y se tienen eso como herramientas para construir un lenguaje nuevo que pueda permitir dar voz a aquello que nuestro siglo XXI plantea. Es decir, es una visión esperanzadora, sobre todo si vemos en cierta forma los desgarres y las tensiones que hubo en el principios del siglo pasado hasta finales del siglo XX, ¿no? Pero el siglo XXI yo creo que está mirando a recomponer ciertos espacios. Es cierto, claro, que las tensiones del mundo no solo no se han reducido, sino que están cada vez más creciendo. Y en cierta manera también impactar al artista requiere hoy en día un movimiento de fuerzas y de tensiones y de choques mucho más grande que lo que requería incluso a principios del siglo XX, ¿no? Pero yo sí creo que hay un poco una vuelta a, al menos a recomponer la capacidad que debe tener la música en todo momento histórico de comunicar. Porque creo que en cierto punto, incluso esto también lo perdimos en el siglo XX, ¿no? O sea, hubo una gran brecha entre el oyente y la música, porque se sentía en ese sentido muy elitista. ¿En qué sentido? Que vas a escuchar una obra moderna y de repente te sientes bastante lejano. O sea, no es por ejemplo, un buen ejemplo es el estreno de La Consagración de la Primavera. Aunque ese estreno provocó un choque, ese choque es una interpelación con el público. ¿Por qué? Porque le está expresando al público algo que el público aceptó aunque lo haya rechazado, porque el rechazo es una forma de aceptación. Es decir, estoy aceptando que lo que me estás diciendo me provoca repulsión, pero lo estás aceptando. Mientras que creo que ese hilo de comunicación en algún momento se ha debilitado y ahora me da la impresión, si tomamos la obra de varios compositores modernos, eruditos, que se está recomponiendo también en un sentido positivo la comunicación entre el compositor y el público. Totalmente, pero fíjate que la verdadera música se construye a partir del verdadero silencio. Es decir, ah, aquello que llamamos música que surge en un determinado momento requiere, obviamente, pero no estoy hablando de un silencio acústico, también el silencio acústico es un reflejo de eso, pero silencio en el sentido de la creación de un espacio en el cual no interviene lo cotidiano. Y para utilizar palabras de un sociólogo alemán, Hartmut Rosa, donde no podemos disponer de la experiencia, es decir, el ser humano de la edad moderna se ha concentrado cada vez más en crear experiencias disponibles, es decir, va a un safari con la garantía de que va a haber un león, va a los fiordos con la garantía de que va a haber la aurora boreal y quiere asir las experiencias profundas de la naturaleza y de la vida y tenerlas disponibles, o sea, garantizar de que se van a realizar. Y resulta que lo más hermoso de la vida, y sigue siendo así, yo creo que seguirá siendo, es aquello que uno no puede disponer de eso.
aquello que es indisponible. Entonces, en cierta forma, la experiencia musical requiere de aquello que tú no puedes predisponer. Y eso se crea a través del silencio. Es decir, es una manera de tú cortar, por así decirlo, con un ambiente que está efectivamente condicionado por el móvil, por todo aquello que requiere nuestra atención constante. Y yo te aseguro que cuando uno, porque yo lo he vivido en primera persona, y no lo estoy diciendo de manera romántica, lo digo como mi experiencia personal, cuando yo estoy pendiente del móvil en cualquier concierto, por lo que fuera, aunque fuera una cuestión personal, yo me desconecto inmediatamente de lo que está sucediendo en el escenario. Aunque luego intente reconectarme, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a la cotidianidad. Lo que caracteriza una sala de conciertos es, digamos, en un sentido más profundo, como templo del arte, es justamente que es un espacio sagrado, hablando ya con términos antropológicos, donde se produce un acto religioso, en el sentido que tú abandonas la vivencia cotidiana de la existencia para presenciar un acto que te trasciende y que te transforma. Pero para eso pues se requiere ese aislamiento de toda la disposición de los dispositivos de nuestra vida. Y esto es un reto enorme para nuestra generación y las siguientes, el poder contemplar el arte realmente aislándote de todos los condicionamientos que la tecnología, que el mundo tecnológico te ofrece. Por ejemplo, vamos a un museo y muchas veces en vez de dejarnos sorprender del momento, que es dar una vuelta y encontrarte algo inesperado, un cuadro que te impacta, que te absorbe. Resulta que lo buscamos antes en internet, sabemos exactamente quién lo pintó, dónde está ubicado en el museo, y vamos allí y ya cuando está no es la sorpresa que esperábamos, o si estamos frente buscamos en internet exactamente sus características, por qué está pintado así. Entonces, claro, esto anula esa vivencia espontánea que es tan necesaria en el primer momento de la contemplación artística. Bueno, yo creo que lo que tú llamas el narcisismo en la música, que yo creo que no solo sucede en la música clásica, sino en general, todas las estrellas en cierta forma pues tienen algo de narcisista, ¿no? En el cine, en todas las artes, la danza también. Y yo creo que no es algo que surge de la noche a la mañana, ¿no? Podemos ir muy atrás en el tiempo para ver que la figura de la estrella que se sube a un escenario es tan antigua como, qué sé yo, como la antigüedad del teatro en la antigua Grecia. Lo que pasa es que sí que es cierto que en la antigüedad no se situaba tanto el punto en la imagen del individuo, sino, y esto a rasgos generales, generalizando mucho, sino en el mensaje que este individuo estaba capacitado para transmitir. De hecho, hasta hace relativamente poco, y estoy hablando, si leemos por ejemplo los escritos de un director como Furtwängler de los años 50, es decir, hasta hace relativamente poco, 70 y algo años, había todavía en la música clásica la mentalidad de que el artista tiene que ser un mediador entre esa gran idea que llamamos la música, o sea, esa inspiración que movió, por ejemplo, a Beethoven a componer sus sinfonías, y pasando incluso por encima de su propia personalidad, de sus gustos y por supuesto de su propia imagen como individuo, que sea capaz de transmitir y trascender ese mensaje, o sea, trascender su personalidad para poder transmitir ese mensaje de la manera, digamos, más despersonalizada posible. Sin embargo, la evolución de nuestra sociedad moderna se ha encaminado totalmente en la dirección opuesta. Es decir, hemos encumbrado cada vez más las personas en tanto individuos que tienen una historia personal y cuyo rasgo personal es justamente lo que nos atrae como artista, qué sé yo, por su biografía, por lo que ha hecho como persona, por de dónde ha salido. Y es él el que se erige como ícono, y que luego es cierto que en el escenario ese halo pesa mucho para nuestro público moderno.
Pero lo que sí es cierto es que si lo comparamos, vuelvo y repito, con la mentalidad de un tiempo no muy lejano, es cierto que muchos de los que hoy consideramos íconos, pero no solo en la música clásica, sino en general, en mucho tipo de arte representativo, pues serían bastante cuestionados en otra época, porque digamos que los valores también en ese sentido han cambiado, ¿no? Aunque el ser humano siempre busca en el fondo una cierta profundidad del mensaje que el artista le transmite, no podemos negar que la sociedad moderna del espectáculo ha hecho también en cierta manera que la forma como se presenta el artista pese mucho. Entonces yo creo que es importante de cara al futuro también encontrar un equilibrio y creo que poco a poco también se está buscando, ¿no? Un equilibrio entre lo que es el artista, como su imagen personal, lo que dices tú, el narcisismo, y lo que es su capacidad de transmitir un mensaje más allá de su personalidad. Creo que es importante encontrar ese equilibrio porque al fin y al cabo el arte está, y esto lo leemos qué sé yo, en textos como Platón, ¿no? Que nos dice, hay una conexión muy íntima entre la fuente principal del arte, que está, él lo llamaba, está más allá del ser humano, del poeta más genial, hay una inspiración trascendente, hay una fuerza que es lo que hace que el mundo esté lleno de obras de arte que nos quitan el aliento, pero eso es algo trascendente. Y el humano, el ser humano, puede participar de esa energía creativa en la medida, esto siempre según Platón, en la medida en que es capaz de, en cierta forma, anular su propia personalidad. Es interesante el pensamiento, porque no es bloquearte, sino es anular todo aquello que constituye mi ego, mi orgullo, mi vanidad, para que ese mensaje que es algo tan divino, tan maravilloso, lo traspase como una caña hueca, porque nos hemos ahuecado, por así decirlo, y llegue de la forma más pura al último eslabón de esa cadena que él llama, que es el oyente, ¿no? El espectador, aquel que de manera también abierta está esperando que a través de esa caña hueca que constituye el artista llegue ese potencial, ese caudal. Él le llama el magnetismo de la piedra heráclea, de la piedra de los dioses. Y claro, esto traducido a un lenguaje moderno, nosotros decimos, bueno, eso fue hace 2500 años. Y decimos, hoy en día las cosas han cambiado. Yo no creo. El ser humano en 80 generaciones, que es lo que nos separa de los antiguos griegos, en su esencia, en su constitución emocional, mental, no ha cambiado mucho. Y aunque creamos que nos gusta fulanito o sutanito por cómo se viste, por cómo actúa, por su historia, en realidad lo que vamos a buscar a un concierto es que nos sacudan, es que se muevan las bases de nuestra existencia y como dice un sociólogo alemán, que realmente haya una transformación de nuestro ser. O sea, uno va a un concierto, va a un museo, asiste a una ópera o lee un libro en la esperanza de que esa confrontación con una obra de arte inspirada te sacuda de tal manera tus propias bases existenciales que te transforme como ser humano, por supuesto en positivo. Entonces, para que eso se dé, yo creo que es importante uno como artista poner a un lado justamente aquello que la sociedad moderna te exige que construyas. Es una paradoja. La paradoja del artista con mayúsculas es lograr situar eso a un lado cuando estás haciendo arte. No, definitivamente no. Es decir, la contemplación de la belleza es un acto, y esto lo repite también Platón, ¿no? Es un anhelo innato en todo ser humano de poder contemplar lo que él llama un arquetipo, ¿no? Es decir, la belleza es en sí mismo un arquetipo que está en todas las cosas y que se puede manifestar. Y, y de hecho, él insiste justamente, ahora que estamos hablando de arte, ¿no? Se insiste en que no es a través del razonamiento que se llega a la vivencia más pura del arte, en este caso de la belleza, sino a través de una actitud supremamente espontánea. Y la espontaneidad requiere también un poco apartarse de los condicionamientos que construye pacientemente
la mente racional. Ahora, aquí hay que hacer una precisión. Lo bonito y la paradoja, digamos, de la música clásica es que yo, por ejemplo, si canto en la ducha, yo no pienso lo que estoy cantando. Cualquier persona, un pastor, un campesino que está cantando mientras hace su oficio, él no piensa lo que está haciendo y sin embargo está haciendo música. Justamente en la medida en que su expresión es totalmente innata, espontánea, totalmente intuitiva, natural, y es una expresión casi directa del corazón a la voz o al instrumento que haga. La paradoja de la que hablo es que la música clásica es una experiencia, o sea, lo que hemos construido en 500 años de erudición con todas las obras de la música clásica es un ejemplo único en la historia humana de cómo un arte se ha construido con un paciente trabajo analítico, supremamente racional de construcción, por ejemplo, de las estructuras armónicas, melódicas, de las leyes de la armonía del contrapunto. Todo eso es una construcción supremamente racional, que pero si lo vemos en conjunto nos lleva a una experiencia estética de un nivel, no quiero decir más alto, pero muy potente. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que tanto el compositor como el intérprete tienen que gastar un número ingente de horas en un proceso sumamente analítico y racional, que es sentarse a un piano, coger un pasaje que dura 5 segundos y trabajarlo durante un día entero. Y claro, eso es un trabajo que aparentemente destruye la belleza en la medida en que es supremamente racional. Pongamos un paralelo, el público también en cierta manera, si quiere comprender bien una obra de Beethoven, pues tiene que sentarse de pronto con la partitura, aprender un poco de música y ver cuáles son las voces que están interviniendo en un determinado pasaje de una sinfonía. Pero ¿qué pasa? Al final de ese proceso, ¿qué es lo que uno debe buscar, tanto el compositor como el intérprete como el oyente? Superar y trascender todo el andamio y el aparato técnico que es racional para llegar a una vivencia que es muy similar a la inicial, a la espontánea. O sea, cuando yo, por ejemplo, toco una obra por primera vez, lo primero que hago es abrir la partitura y tocarla a primera vista y sentir, aunque me equivoque un montón, pero sentir cuál es la esencia de esa obra. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final del proceso de haber estudiado muchísimo técnicamente esa pieza, tengo que poder reconstruir esa emoción, pero ya de una manera mucho más acabada técnicamente. Pero, y ya para responder a esa pregunta por la belleza es una realidad que nos llega espontáneamente, y eso lo sabe cualquiera que ha visitado Italia. El mismo Stendhal le llamó a esto, o sea, un fenómeno de que te abruma, o sea, es tan fuerte y tan numerosa la calidad de esa belleza que te rodea en cada jardín, en cada museo, en cada obra de arte, ¿no? Que en sí mismo no tienes ni que conocer quién la esculpió, quién la pintó, etcétera, te abruma. Pero es cierto que cuando tú das un paso más y como oyente, como espectador, intentas entender y escudriñar los entresijos que llevaron a esa maravilla de creación humana, pero luego, sin pensarlo, das ese salto nuevamente a lo espontáneo, te aseguro que la percepción estética de la belleza se potencia. ¿Por qué? Porque ha pasado por ese sentido tan maravilloso y que es puramente humano, que es la razón. Entonces yo, para sintetizar, diría que la belleza sí es un bien que podemos percibir totalmente espontánea y digamos, de manera totalmente, sí, intuitiva. Y no necesitamos de ningún razonamiento para ella. Pero que cuando hacemos ese razonamiento y damos esta vuelta a la espontaneidad después de haber pasado ese proceso racional, se viven cosas que al principio no viviste. Y eso es lo bonito del ser humano. Un ejemplo, cuando leemos un libro, la primera impresión del libro nos capta y nos sacude. Pero cuando hemos vivido una serie de experiencias en la vida y lo volvemos a leer después de 5 años,
quizá no sea la misma experiencia espontánea del inicio, digamos, naif, un poco más tierna, ¿no? Más intuitiva, sino que es una experiencia ya, una vivencia cargada de la emoción de la vivencia de ese tiempo, pero no es menos fuerte, a veces es mucho más intensa. Yo lo asimilaría a esa experiencia, la vivencia de la belleza. No, tú dices la música clásica, ¿no? Sí, sí, a ver, por ejemplo, hay muchos compositores o sea, de la historia de la música que utilizaron como inspiración la música, bueno, yo diría casi todos, utilizaron como inspiración la música popular para sus obras. Beethoven en las danzas, hay una contradanza popular en la Sinfonía Heroica. A Mozart, por supuesto, Schumann en muchas de sus sinfonías hace resonar una melodía popular. El mismo Mahler, como no, hace resonar ecos de la música popular austríaca en algunas de sus sinfonías. Y así podríamos estar con prácticamente todos. El mismo Chopin, ¿no? Las polonesas que están llenas de melodías populares. ¿Cuál es el punto ahí? Que obviamente los artistas eruditos le dan una construcción que la convierte en algo popular estilizado. Pero, como decía el mismo Beethoven, es decir, la música debe tener en su sangre la fuerza de lo popular, pero no como populismo, entre comillas, o sea, no para hacerla digerible, sino para que mantenga siempre su calidad de lenguaje. Y eso es lo que justamente muchas veces separa a una obra que se aleja de su capacidad de comunicar, es justamente el lenguaje, que tiene la música popular y lo ha tenido siempre en todo momento, porque habla al corazón del oyente porque es expresión directa del corazón del compositor. Entonces, yo sí creo que la música, o sea, lo que tiene de popular la música clásica, digamos que acerca más al público, pero es más por eso, por el elemento comunicativo que esos motivos tienen. Bueno, en el arte está clarísimo que el miedo es una especie de recurso, o al menos yo creo esto, ¿no? Es un recurso de la naturaleza para situarnos en una tesitura emocional, psicológica, que estimula enormemente nuestra atención y expande nuestra conciencia a la percepción de realidades que casi no son tangibles. Por eso yo no creo que el miedo sea algo negativo, es decir, el miedo, en este caso el miedo escénico, ¿no? La situación ante la cual un artista se encuentra, porque al fin y al cabo pues cree que va a ser juzgado, cree que va a fracasar, por ejemplo, esa posibilidad de fracaso que genera miedo es lo que luego hace que tú te liberes de una cantidad de cosas y sobre todo que esa adrenalina te haga ir hasta el borde del abismo y poder llevar también al público con ello. Ahora, como motor de la sociedad, yo creo que el miedo existe, pero más en un sentido negativo. Porque el miedo, ese es, digamos, el doble filo de un sentimiento como el miedo, que te puede bloquear si no puedes estar por encima de él, si no logras tomarlo como una motivación. Y generalmente, o sea, en la mayoría de los casos el miedo bloquea a nivel psicológico. Sin embargo, cuando tú tienes la capacidad de sobreponerte, o sea, de sentir, por ejemplo, yo te lo narro como artista, los 5 minutos antes de salir al escenario, no importa cuántas veces lo hayas hecho en tu vida, siempre te comporta un sentimiento, un movimiento interior que lo sientes aquí, en el plexo solar, en tu centro emotivo, y te sacude. Pero ahí es donde tú decides o me echo para atrás o me lanzo. Es como es un punto de quiebre. El miedo es eso. Pero cuando tú te lanzas ya no eres el mismo de antes. Por eso el miedo crea un antes y un después de tu relación con el mundo, de tu situación. Entonces yo creo que uno se encuentra el miedo en el arte como en la vida, en el arte representativo como en la vida. La vida es un arte representativo, el arte de vivir, ¿no? O sea, se lo encuentra por doquier y podemos o echarnos para atrás y bloquearnos, anularnos emocional, mentalmente, físicamente. Ya todos sabemos lo que pasa en una situación de miedo cuando
te bloqueas, ¿no? Es un reflejo de eso. O podemos, digamos, superar ese momento y ese mismo miedo, llamémosle la adrenalina que sale después de esto, te eleva, te lleva a hacer proezas, a tener más fuerza, a tener más claridad, a entregarte mucho más si cabe. No creo. Es decir, yo no soy nostálgico del pasado, pero sí creo que tenemos que tener una gran conexión con el pasado. Y aunque suene una frase de cajón, pero es sobre todo para no cometer nuevamente los errores, pero también, en sentido positivo, pues para poder aprender de ellos una visión del mundo que hemos perdido. Y por eso digo, y no lo digo en sentido ni romántico ni nostálgico del pasado, porque es cierto que las conquistas que hemos tenido en los últimos 3 siglos a nivel político-social, que aún queda muchísimo por conquistar en cuanto a derechos, en cuanto a igualdad, pues es evidente que no queremos volver a ese punto. Pero sí que es cierto que cuando abrimos un libro, por ejemplo, de literatura o filosofía, de la antigüedad, qué sé yo, de Roma, de Grecia, o incluso de civilizaciones un poco más lejanas a nuestra mentalidad, como la India, la filosofía budista, etcétera, es cierto que nos encontramos ante un pensamiento y una visión de la realidad que no solo no es lejano, sino que nos permite entender la realidad actual de otra manera. Es como que nos da una cierta distancia necesaria para poder estar por encima de lo que estamos viviendo e intentar proyectar, o sea, vivir nuestro presente de una forma comprensiva, pero también proyectar el futuro. Entonces no creo que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí creo que el tiempo presente sería mejor en la medida en que escuchase y tomase del pasado aquello que fue mejor en el pasado. No para repetirlo, porque eso es imposible y no es deseable, pero para repensar los modelos actuales y trasladarlos a una actualidad mucho más eficiente. Y en ese sentido, por ejemplo, veo con mucha preocupación que en general todas las humanidades, todas las materias humanísticas del presente, tanto en las escuelas como también en ciertos sistemas de currículums universitarios, tengan que estar en una constante lucha con un mundo cada vez más tecnificado y que premia mucho más las asignaturas que corresponden justamente a esta evolución técnica, tecnológica y mucho más mecanizada del mundo, ¿no? En cuanto a su tecnificación. Pero yo creo que las humanidades en este sentido son esa voz de recuerdo de cuál es nuestra esencia. Porque al fin y al cabo somos no simplemente la generación que nos tocó vivir, sino somos como humanidad la proyección de aquello que, por ejemplo, los griegos fundaron en Occidente. O sea, gran parte de nuestros valores políticos, humanos, culturales, estéticos, gran parte más de lo que podríamos pensar está anclado en el origen de la civilización occidental. Entonces, ¿por qué no mirar allí nuevamente, o no nuevamente, constantemente, como lo hizo el Renacimiento, el Romanticismo, para seguirse nutriendo y con base a lo que ya hemos construido y conquistado, ir aún más arriba? Pero ¿por qué denegarlo? ¿Por qué cerrarle las puertas? ¿Por qué dar solo paso a aquello que es útil, a la utilidad, al beneficio? Yo creo que en eso estamos andando un camino que es peligroso, es muy peligroso. Bueno, yo creo que esto es has preguntado por el gran misterio, porque uno no, claro, es cierto que una persona te puede inspirar, un paisaje te puede inspirar, otra obra musical te puede inspirar una obra, la contemplación de un cuadro, la mirada de alguien, yo creo que evidentemente todo te puede inspirar, pero ese es el gran misterio. Yo creo que, o en mi caso, yo busco inspiración dentro, en el sentido de, yo creo que lo más difícil
para todo creador de algo, así sea un texto, ¿no? Es poder tener la tranquilidad mental y la capacidad de interiorizar, de tal manera que dentro encuentres todas las imágenes que al fin y al cabo a lo largo de tu vida, de tu existencia, se han ido acumulando, se han ido amasijando, se han ido forjando, y al fin y al cabo ahí dentro hay un elixir. Y uno muchas veces para poder crear, uno dice, no, es que el paisaje me inspiró. Sí, pero que lo que te inspiró es que ese paisaje probablemente te llevó a un paisaje interior, que tú antes por estar preocupado de otras cosas mundanas o diarias, de la cotidianidad, no habías reparado en tu interior. Entonces, yo creo que de las cosas más difíciles que tiene alguien que está frente a la creación, a ese momento mágico, es poder parar el mundo y no dejar que ese mundo exterior te afecte y te impida llegar a ese interior, que es donde están todas las respuestas de tu propia existencia y probablemente las respuestas para muchos. Y la prueba de esto es que todos los grandes compositores tipo Mahler, Brahms, de los cuales tenemos testimonio de cómo creaban, una de las cosas, digamos, que los caracteriza, que caracteriza absolutamente a todos, es que cuando estaban en proceso de composición, no podía nadie disturbarlos. Es decir, es un momento sagrado de máxima concentración de la interioridad. El momento en que tú pierdes esa concentración por una distracción que te hace salir nuevamente al externo, ya has perdido esa conexión. Entonces, obviamente, muchos elementos externos te pueden inspirar, como llamamos, pero la verdadera fuente de creación está en ese núcleo, creo yo.